Esta noche, viajas por la larga y sinuosa historia de un país que no siempre estuvo aquí y que casi nunca llegó a existir. Pasarás por campamentos helados, habitaciones iluminadas por velas y campos de batalla caóticos. Serás testigo de padres fundadores discutiendo sobre comercio, presidentes envejecidos por la guerra y las muchas vidas olvidadas que en silencio dieron forma a lo que hoy llamamos Estados Unidos. Si este tipo de relatos te ayuda a descansar, siéntete libre de darle me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente te trae paz. Y déjame saber en los comentarios desde donde escuchas y qué hora es allí ahora mismo. Siempre es extrañamente reconfortante saber quién más está por ahí, quedándose dormido con la misma historia tranquila. Así que, baja las luces. Deja que el suave zumbido de la historia se instale a tu alrededor y comencemos. Mucho antes de que se disparara el primer tiro. Antes de que existieran los Estados Unidos de América, antes de las banderas, los fuegos artificiales y la comida rápida, solo había tierra. Tierra salvaje, interminable y sin supervisar. Se extendía desde las tundras heladas del norte hasta los pantanos tropicales húmedos del sur. Sin autopistas, sin fronteras, sin carteles de bienvenido a Kansas. Solo un continente enorme que había existido en silencio durante millones de años, ocupándose de sus asuntos. Si rebobináramos el tiempo, digamos unos 12.000 años, veríamos el mundo en un estado bastante frío. Grandes capas de hielo, lo suficientemente gruesas como para hacer que un invierno inglés pareciera tropical, cubrían gran parte de Norteamérica. Pero a medida que el planeta comenzó a calentarse, sucedió algo extraordinario. Los glaciares retrocedieron lentamente, esculpiendo valles y lagos, dejando atrás los paisajes fértiles que algún día albergarían bulliciosas ciudades y cafeterías llenas de gente fingiendo trabajar. A medida que el hielo se retiraba, la gente avanzaba. Mucho antes de que Colón se perdiera en su famoso viaje, los humanos ya habían estado viviendo en América durante miles de años. Estos eran los primeros pueblos, los antepasados de las naciones nativas americanas de hoy. Y no se toparon con la tierra por accidente. Migraron con un propósito, siguiendo manadas de mamuts y bisontes a través del antiguo puente terrestre de Berín que una vez conectó Siberia y Alaska. Imagínate eso. Un largo camino helado que eventualmente conduciría al tráfico de Nueva York. A lo largo de generaciones, estos primeros migrantes se extendieron por todo el continente, adaptándose brillantemente a cada entorno imaginable. Algunos se establecieron en los densos bosques del este, otros en los desiertos del suroeste, y algunos a lo largo de la vasta costa del Pacífico. Cada grupo desarrolló culturas, idiomas y formas de vida únicas que se adaptaban perfectamente a su entorno. No solo sobrevivían. Prosperaban, cultivaban, comerciaban y contaban historias mucho antes de que cualquier cartógrafo europeo pensara en garabatear, aquí hay dragones, en un mapa. Permanezcamos un momento en el valle del río Mississippi, donde hace alrededor de 1000 años, una ciudad llamada Cahokia alcanzó prominencia. En su apogeo, pudo haber tenido hasta 20.000 habitantes, más que Londres en ese mismo momento. Su gente construyó enormes montículos de tierra que servían como templos, lugares de enterramiento y plataformas para las viviendas de los líderes. Desde la cima de esos montículos, la vista de las llanuras circundantes debió ser magnífica, y quizás un poco intimidante para los vecinos que visitaban. Más al oeste, en las áridas tierras que ahora llamamos el suroeste americano, floreció otra gran cultura. Los ancestrales pueblo Anasazi, como una vez se les llamó. Construyeron asombrosas viviendas de piedra en los lados de los acantilados. Pueblos enteros suspendidos en el tiempo y la arenisca. Estas eran hazañas de ingeniería y arte que habrían impresionado incluso a los romanos, si hubieran podido encontrar el lugar. Mientras tanto, en el noroeste del Pacífico, bosques ricos en cedro y salmón sustentaban a poderosas tribus costeras como los Tlingit, Aida y Coaquiutl. Su arte y tallado de tótems era y sigue siendo extraordinario. Cada tótem imponente contaba historias de linaje, espiritualidad y leyenda, mezclando mito y memoria en la madera. Es bastante aleccionador pensar que mientras Europa estaba ocupada preocupándose por los impuestos feudales, la gente aquí construía historias enteras en los árboles. Más al sur, los pueblos pueblo perfeccionaron la irrigación en climas desérticos, cultivando maíz, frijoles y calabazas. Las tres hermanas de la agricultura indígena. Su agricultura era sostenible y rítmica, guiada por observaciones celestes.
Observaban las estrellas no por astrología, sino para medir el tiempo, aunque uno imagina que habrían apreciado un horóscopo que prometiera lluvias suaves, buena cosecha y menos sequías. Y en las grandes llanuras, vastas praderas rebosantes de bisontes y comunidades como los Lakota, Cheyenne y Pawnee vivían en armonía con estos rebaños antes del caballo, que irónicamente los europeos reintroducirían más tarde en el continente. Estas sociedades se movían a pie, gestionando con maestría los ciclos migratorios y los patrones de caza. Se utilizaba cada parte del bisonte. Carne para sustento, pieles para refugio, huesos para herramientas. El desperdicio era impensable. La sostenibilidad no era una opción de vida de moda. Era simplemente sentido común. Ahora, es fácil idealizar este mundo precolombino, imaginarlo como un paraíso pacífico donde todos meditaban bajo las estrellas. En realidad, era tan complejo como cualquier sociedad humana. Había alianzas, rivalidades, guerras y rutas comerciales que abarcaban miles de kilómetros. Cobre de los grandes lagos, conchas del Golfo de México y obsidiana de las montañas rocosas llegaban a manos lejanas. La civilización, en otras palabras, ya estaba en marcha, solo que sin la ruidosa conveniencia de las monedas de metal o los mercados bursátiles. La vida espiritual de estos primeros pueblos era igualmente rica. Los sistemas de creencias variaban, pero un profundo respeto por la naturaleza era universal. Montañas, ríos y animales eran sagrados, imbuidos de espíritus y significado. La vida no se dividía limpiamente entre lo material y lo espiritual. Los dos coexistían como la niebla matutina sobre un lago tranquilo. Cada cacería, cada cosecha, cada amanecer era parte de una relación viva con la tierra. Algo de lo que nosotros, en nuestro caos moderno, quizás podríamos aprender algo. Haremos una pausa nuevamente para apreciar lo inmenso y variado que era este continente. Desde las extensiones heladas de Alaska hasta los pantanos húmedos de los Everglades, desde desiertos rocosos hasta densos bosques, cada región ofrecía un nuevo desafío. Y cada cultura se alzó para enfrentarlo. Esta no era una única civilización monolítica, sino un magnífico mosaico de miles de naciones, cada una con su propio idioma, tradiciones y cosmovisión. Cuando los europeos finalmente llegaron, no descubrieron un nuevo mundo. Entraron en uno que ya era antiguo. Pero, por supuesto, eso es precisamente lo que sucedería a continuación. A finales del siglo XV, al otro lado del Atlántico, Europa estaba de un humor particular. El Renacimiento florecía, las rutas comerciales se expandían y los reinos se volvían competitivos. España, Portugal, Francia e Inglaterra estaban ansiosos por encontrar nuevas tierras, especias y seamos honestos, nuevas cosas para conquistar. El mundo de repente era demasiado pequeño para sus ambiciones. Entra en escena Cristóbal Colón, quien en 1492 navegó hacia el oeste en busca de Asia, y como es sabido, no la encontró. En cambio, llegó al Caribe, aunque estaba bastante seguro de haber llegado cerca de la India. Así nació el desafortunado término indios. Un malentendido geográfico que perduró durante siglos. Es notable cómo la mala navegación de un hombre pudo moldear la terminología global. La llegada de los europeos marcó uno de los mayores puntos de inflexión en la historia humana, y no necesariamente uno alegre. Con ellos llegaron el hierro, los caballos, las armas y, trágicamente, enfermedades que devastarían a las poblaciones nativas. La viruela, el sarampión y la influenza se propagaron más rápido que cualquier ejército, aniquilando a millones que no tenían inmunidad. Pueblos enteros desaparecieron casi de la noche a la mañana, sus historias y tradiciones llevadas solo por los supervivientes. Aún así, incluso en medio de tal pérdida, las culturas indígenas persistieron. Muchas se adaptaron, comerciaron y resistieron. Dieron forma al futuro del continente tanto como, y a menudo a pesar de, los recién llegados. Pero eso, querido oyente, es un cuento para nuestro próximo capítulo. Por ahora, quedémonos en este momento anterior al contacto. El continente silencioso, vasto y vivo, salpicado de comunidades vibrantes y cielos infinitos. Imagina las praderas brillando bajo el sol, los bosques susurrando en el viento, las canoas deslizándose por ríos brumosos. Era una tierra no reclamada, pero profundamente reclamada por quienes mejor la entendían. Y mientras los europeos estaban ocupados nombrando estrellas en su honor y discutiendo sobre teología, los pueblos de las Américas estaban cartografiando los ciclos de la luna, mapeando las constelaciones y observando el mismo cielo, aunque sin necesidad de poseerlo.
La ironía, por supuesto, es que durante siglos después, los libros de historia comenzarían la historia de América en 1492, como si nada digno de mención hubiera sucedido antes, como si esta tierra hubiera estado esperando pacientemente, vacía y educada, a que alguien con una bandera apareciera. Pero esta noche, mientras nos desplazamos suavemente por esta prehistoria, sabemos más. La historia comenzó mucho antes de que los barcos cruzaran el Atlántico. Comenzó con pisadas crujiendo en llanuras heladas, con fuegos parpadeando bajo estrellas infinitas. Y con voces contando las primeras historias en las primeras lenguas habladas en esta tierra. Y quizás eso es lo que la historia realmente es. No solo el registro de reyes y batallas, sino de personas viviendo, amando y sobreviviendo en silencio. En ese sentido, los primeros pueblos de Norteamérica también eran historiadores. Sus recuerdos tallados no en pergamino, sino en montañas, ríos y el ritmo de las estaciones. Mientras nos preparamos para avanzar hacia la colonización, la revolución y el ruido cada vez mayor de la civilización, tómate un momento para imaginar la quietud que lo precedió todo. El susurro del viento entre los pinos, el lejano aullido de un lobo, el latido tranquilo de un continente aún no dividido, aún no cartografiado, simplemente existiendo, paciente, antiguo y eterno. Duerme, si puedes, con el pensamiento de eso. Un mundo antes de los nombres, antes de las naciones, antes de que la historia empezara a llevar la cuenta. Una tierra en paz consigo misma, esperando sin saberlo la historia más grandiosa y complicada jamás contada, la historia de América. Si estuvieras vivo en Europa a finales del siglo XV, habrías oído mucho alboroto sobre una cosa, los mapas. No del tipo útil con GPS y voces digitales educadas, sino esos dibujos bellamente inexactos con monstruos marinos al acecho en los márgenes y la ocasional conjetura sobre dónde podría estar la India. Era, ya ves, la era de los descubrimientos, cuando monarcas ambiciosos y navegantes ligeramente confundidos comenzaron a hurgar en el planeta en busca de nuevas rutas, riquezas y quizás un toque de gloria. Nuestra historia comienza propiamente en 1492. Ese año famoso y sobreexplotado cuando Cristóbal Colón, un marinero italiano bajo la bandera de España, zarpó hacia el oeste en busca de un atajo a Asia. No tenía intención de encontrar un nuevo continente. Y para ser justos, tuvo un éxito maravilloso en ese sentido. No encontró Asia. En cambio, se topó con algunas pequeñas islas en el Caribe, que optimistamente declaró parte de las Indias. Así comenzó uno de los mayores malentendidos de la historia, y millones de nativos americanos se encontraron permanentemente etiquetados como indios. Colón hizo varios viajes a través del Atlántico, cada vez más convencido de haber llegado a los límites de Asia. A pesar del hecho bastante inconveniente de que nada se parecía remotamente a ello, los paisajes eran exuberantes, la gente desconocida y las especias, bueno, completamente ausentes. Pero su descubrimiento, como lo llamó Europa, desató una reacción en cadena. De repente, todo aquel con un barco y la aprobación de un monarca quería unirse a la aventura. España se movió rápido. En cuestión de décadas, los exploradores españoles, los conquistadores, recorrían el Caribe y el continente americano en busca de oro, gloria y el ocasional alma que convertir. Hernán Cortés marchó sobre el imperio azteca en 1519, y mediante una combinación letal de astucia, acero y viruela, lo llevó a sus rodillas. No mucho después, Francisco Pizarro hizo lo mismo con el imperio inca en Sudamérica. Fue un periodo extraordinario, aunque bastante sombrío, de ambición humana, lleno de coraje, crueldad y cuestionables habilidades de navegación. Mientras tanto, los franceses, sin querer quedarse atrás, enviaron a sus propios exploradores. Jacques Cartier navegó por el río San Lorenzo en 1534, reclamando lo que se convertiría en Canadá para Francia. No encontró ni oro ni un paso del noroeste a Asia, pero sí encontró muchos peces y bosques, que, serían mucho más valiosos a la larga. Los franceses finalmente establecieron puestos de comercio de pieles, formando alianzas y, a veces, rivalidades con los pueblos indígenas que habían estado gestionando la tierra durante siglos. El enfoque francés fue generalmente menos de conquista y más de comercio. Aunque, no pretendamos que no disfrutaban de una buena ceremonia de plantar bandera cuando surgía la oportunidad. Luego llegaron los ingleses. Habían sido lentos en unirse al juego, distraídos como estaban por el drama político en casa. Las guerras de las rosas, los múltiples matrimonios de Enrique VIII y la Reforma eran suficiente emoción para una isla. Pero para finales del siglo XVI,
estaban listos para zarpar. Bajo la reina Isabel I, los exploradores de Inglaterra comenzaron a imaginar un imperio propio. Aunque imperio en esta etapa significaba principalmente encontrar un lugar seco donde desembarcar y no morir de hambre. Uno de los primeros intentos ingleses fue la malograda colonia de Roanoke, establecida en la costa de lo que hoy es Carolina del Norte en 1587. Los colonos, liderados por John White, lucharon contra la escasez de suministros y condiciones hostiles. Cuando White regresó de Inglaterra con nuevas provisiones 3 años después, encontró la colonia desierta, sus habitantes desaparecidos sin dejar rastro, dejando solo una única palabra críptica tallada en un poste, Croatoan. Hasta el día de hoy, los historiadores debaten qué les sucedió. Quizás se integraron con tribus nativas cercanas. Quizás sucumbieron a los elementos. O quizás simplemente se cansaron de esperar el próximo barco de suministros y se alejaron murmurando, ya basta de esto. Aún así, el misterio de Roanoke no disuadió a Inglaterra. La idea de la colonización era demasiado tentadora, una oportunidad para expandir la influencia, adquirir riquezas y tal vez, solo tal vez, molestar a los españoles. Y había mucha influencia española que molestar. España había construido un vasto imperio que se extendía desde Sudamérica a través de México y hasta partes de lo que ahora son los Estados Unidos. Establecieron San Agustín, Florida, en 1565, el asentamiento europeo más antiguo habitado continuamente en Norteamérica, y sigue siendo una encantadora ciudad costera hoy, aunque con muchos menos conquistadores. Para principios del siglo XVII, el escenario estaba listo para una nueva fase de colonización, una que remodelaría permanentemente el continente. Pero antes de apresurarnos, vale la pena hacer una pausa para considerar qué significaba la exploración en ese momento. Para los europeos, era descubrimiento, oportunidad y destino. Para los pueblos nativos de las Américas, era intrusión, convulsión y a menudo, tragedia. La colisión de estos mundos trajo comercio, intercambio y mezcla cultural, pero también guerra, enfermedad y desplazamiento a una escala inimaginable. La historia, como siempre, es un invitado complicado a la mesa. Ahora, si fueras un marinero en este periodo, la vida era menos aventura romántica y más miseria húmeda prolongada. Los viajes a través del Atlántico podían tomar semanas o meses con barcos apiñados, comida rancia y el ocasional brote de escorbuto, que, para que conste, es menos divertido de lo que suena. Muchos barcos nunca llegaban, reclamados por tormentas, motines o errores de navegación. Y aún así venían, impulsados por la codicia, la fe y la esperanza de encontrar algo mejor. Y en cierto sentido, lo hicieron. El descubrimiento del Nuevo Mundo transformó a Europa. Cultivos como el maíz, las papas y los tomates cruzaron el Atlántico, enriqueciendo las dietas y economías europeas. A cambio, caballos, ganado y trigo llegaron a las Américas, junto con, lamentablemente, enfermedades como la viruela y el sarampión. Este intercambio de bienes, ideas y microbios se conoció como el intercambio colombino, y remodeló la ecología, economía y población del mundo de maneras que aún se sienten hoy. Casi se podría admirar la simetría de todo si no fuera por el asombroso costo humano. Según algunas estimaciones, en el siglo siguiente al contacto europeo, la población de las Américas disminuyó hasta en un 90%. El mayor colapso demográfico en la historia humana. Aldeas desaparecieron, tradiciones se perdieron y los supervivientes se enfrentaron a oleadas de colonización que continuarían durante siglos. Es una verdad aleccionadora que, bajo los relatos relucientes de exploración, yace un océano de dolor. Pero no terminemos el capítulo en la desesperación. Incluso en estos primeros años, se estaban sembrando las semillas de algo nuevo. De las cenizas de la conquista emergieron los comienzos de la mezcla cultural en el idioma, la comida y la fe. Las misiones españolas introdujeron el cristianismo en el suroeste. Los comerciantes franceses se casaron con mujeres indígenas, creando comunidades conocidas como metis. Y los colonos ingleses, cuando finalmente lograron establecer una colonia exitosa, comenzarían a desarrollar ideas de autogobierno que resonarían hasta la fundación de una nación. Esa colonia, por supuesto, fue Jamestown, establecida en 1607, pero guardaremos su historia para el próximo capítulo. Por ahora, imagina el mundo atlántico en los albores del siglo XVII. Las grandes potencias europeas estaban reclamando tierras en costas distantes, dibujando mapas y soñando con imperios.
Los barcos se movían constantemente entre continentes, llevando no solo bienes, sino ideas, esperanzas y enfermedades. El mundo se estaba conectando, para bien o para mal. Y al otro lado del océano, en los bosques y llanuras de Norteamérica, los primeros pueblos observaban a estos extraños recién llegados con curiosidad cansada. Algunos comerciaban, algunos resistían, algunos huían. Ninguno podría haber sabido que sus vidas y todo el continente estaban a punto de transformarse para siempre. Si pudiéramos deslizarnos por el tiempo y flotar sobre el mundo en 1600, veríamos dos civilizaciones, vieja y nueva, girando una alrededor de la otra como bailarines que aún no han decidido si bailar un vals o luchar. Era un momento de posibilidad, de promesa y de peligro. Un nuevo mundo estaba naciendo, aunque pasarían siglos antes de que alguien se pusiera de acuerdo sobre a quién pertenecía. Y así, mientras nuestro barco se mece suavemente en las olas y las estrellas se desvanecen sobre el Atlántico, cerramos este capítulo. Los exploradores han encontrado sus costas. Los reyes han encontrado sus mapas, y la historia ha encontrado su próximo gran escenario. Duerme ahora si lo deseas, con el sonido de esas olas distantes, suaves, implacables y siempre llegando a la tierra donde la historia de América apenas comienza. Finales del siglo XVIII, una época de pelucas empolvadas, botas pulidas y gente escribiendo largas cartas sobre la libertad mientras bebía té, hasta que ese té terminó en el puerto de Boston. Por supuesto, para la década de 1760, las colonias británicas en Norteamérica habían crecido bastante y se sentían seguras de sí mismas. Había 13 de ellas a lo largo de la costa este, bulliciosas, diversas y ocasionalmente rebeldes. Tenían asambleas locales, periódicos y un cariño por el autogobierno. Pero a pesar de la distancia, todavía estaban muy bajo el dominio británico, y a Londres le gustaba mucho eso. Después de todo, las colonias eran excelentes clientes, enviando tabaco, madera e impuestos. O al menos ese era el plan. Verás, el Imperio Británico acababa de terminar una guerra bastante costosa, la Guerra de los 7 Años, 1756 a 1763, que, confusamente, involucró combates desde Norteamérica hasta la India. En América, se la conoció como la Guerra Franco-India. Y aunque Gran Bretaña ganó, costó una fortuna. Así que la idea inteligente de Londres fue simple: si las colonias se beneficiaban de la protección británica, seguramente podrían ayudar a pagarla. Entran los impuestos. La ley del azúcar de 1764, la ley del timbre de 1765, las leyes Townshend de 1767 y una larga lista de otros inventos financieros. Los colonos, sin embargo, no estaban encantados. Argumentaron con gran pasión que, dado que no tenían representantes en el Parlamento británico, no deberían ser gravados por él. De ahí el famoso eslogan: no hay tributación sin representación. Era pegadizo, memorable, y crucialmente, servía para excelentes pancartas de protesta. Ahora, la mayoría de los británicos en casa no le daban mucha importancia. Muchos en el Parlamento pensaban que los americanos estaban siendo un poco dramáticos. Pagaban muchos menos impuestos que la gente que vivía en Gran Bretaña. Pero para los colonos, no se trataba solo del dinero. Era cuestión de principios. Cada nueva ley se sentía como otra señal de que Gran Bretaña no los veía como iguales, sino como súbditos distantes, irrentables. La tensión se mantuvo a fuego lento hasta el 5 de marzo de 1770, cuando estalló en lo que se conoció como la masacre de Boston. Un grupo de colonos comenzó a burlarse de los soldados británicos. Se lanzaron bolas de nieve, se intercambiaron insultos y luego, en un momento de pánico, se disparó. 5 colonos murieron. El incidente se convirtió en oro propagandístico para revolucionarios como Samuel Adams, quien lo usó para avivar la indignación pública contra la corona. Y luego llegó el té. En 1773, el Parlamento aprobó la ley del té, otorgando a la luchadora Compañía Británica de las Indias Orientales un monopolio sobre la venta de té en América. Los colonos vieron esto como otro intento astuto de controlarlos. Así que, una tarde de diciembre en Boston, un grupo de hombres disfrazados de indígenas Mohawk abordaron barcos y arrojaron 342 cofres de té al puerto. Fue un gesto dramático y no barato. El té valía una pequeña fortuna. Londres no se divirtió.
El Parlamento respondió con las leyes coercitivas, que los americanos rápidamente rebautizaron como las leyes intolerables, cerrando el puerto de Boston, disolviendo asambleas locales y colocando a Massachusetts bajo ley marcial. Era, en esencia, la versión política de un castigo paternal. Para 1774, las colonias habían tenido suficiente. Representantes de 12 colonias se reunieron en Filadelfia para formar el primer Congreso Continental. Un nombre bastante serio para lo que era, en efecto, una gran discusión sobre qué hacer a continuación. Acordaron boicotear los productos británicos y enviar una petición al rey, esperando que la razón prevaleciera. Alerta de spoiler, no fue así. Luego, en abril de 1775, se dispararon los primeros tiros en Lexington y Concord. Nadie sabe bien quién disparó primero, pero en cuestión de horas el campo estalló. Granjeros, herreros y comerciantes tomaron las armas. Los Minutemen, como se les llamaba, la Revolución Americana había comenzado. Poco después, se reunió el Segundo Congreso Continental, nombrando a George Washington como comandante en jefe del nuevo ejército continental. Washington, alto, reservado y digno, cortaba una buena figura con el uniforme, aunque más tarde admitiría que sus tropas eran un grupo diverso. Aún así, tenían entusiasmo, y eso contaba para algo. En 1776, un panfleto llamado El sentido común, escrito por Thomas Paine, se extendió por las colonias como un reguero de pólvora. Argumentaba que la monarquía en sí era antinatural, que una isla no debería gobernar un continente. Era una idea radical en ese momento, pero dio voz a lo que muchos ya estaban pensando. Para el verano, estaba claro que no había vuelta atrás. El 4 de julio de 1776, el Congreso Continental aprobó la Declaración de Independencia, escrita principalmente por Thomas Jefferson. Declaraba que todos los hombres son creados iguales y dotados de derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Ideales elevados, sin duda, aunque llevaría bastante más tiempo llegar a practicarlos plenamente. La guerra que siguió fue francamente brutal. El ejército británico era el más poderoso del mundo, bien entrenado, bien equipado y apoyado por la poderosa Royal Navy. El ejército continental, por el contrario, a menudo carecía de zapatos, comida y municiones. Los hombres de Washington sufrieron terriblemente durante el invierno en Valley Forge, 1777 a 1778, con congelación y hambre como compañeros constantes. Y sin embargo, de alguna manera la moral sobrevivió. El punto de inflexión llegó en Saratoga en 1777, donde las fuerzas estadounidenses, lideradas por Horatio Gates, derrotaron a los británicos en una batalla importante. La victoria persuadió a Francia, siempre ansiosa por molestar a Gran Bretaña, a unirse oficialmente a la guerra del lado estadounidense. Pronto, siguieron el apoyo español y holandés, y el conflicto se expandió a un asunto global a gran escala. Washington, ayudado por oficiales franceses como el Marqués de Lafayette, comenzó a ganar terreno. En 1781, con la ayuda de tropas francesas y un bloqueo naval francés, el ejército británico bajo el general Cornwallis quedó acorralado en Yorktown, Virginia. Rodeado y superado en número, Cornwallis se rindió, poniendo fin efectivamente a la guerra. 2 años después, en 1783, el Tratado de París reconoció formalmente la independencia de los Estados Unidos. Gran Bretaña, quizás cansada de todo el asunto, aceptó la derrota con su típica estoicidad. Aunque uno imagina que el suspiro real pudo escucharse hasta el otro lado del Atlántico. Y así nació una nueva nación. 13 estados independientes unidos bajo la bandera de la libertad. Pero, por supuesto, la libertad vino con complicaciones. Los artículos de la Confederación, el primer intento de gobierno de América, eran, bueno, ambiciosos pero defectuosos. El gobierno central era demasiado débil, los estados demasiado independientes y el dinero, como siempre, era un problema. Aún así, la guerra había creado algo notable, la creencia de que la gente común podía gobernarse a sí misma. La revolución inspiró no solo a los estadounidenses, sino también a personas en Francia, Haití y más allá. Sin embargo, también dejó contradicciones sin resolver. Más notablemente, la persistencia de la esclavitud y los derechos limitados de las mujeres y los pueblos indígenas. Estos problemas persistirían, persiguiendo a la joven república durante generaciones. Después de la guerra, Washington se retiró brevemente a su finca de Virginia,
Mount Vernon, donde sin duda esperaba pasar sus días en paz entre los cultivos. Pero el destino y la política tenían otros planes. El país pronto se dio cuenta de que necesitaba un sistema de gobierno más fuerte y Washington, de mala gana pero diligentemente, regresaría para liderarlo. La revolución no fue solo una victoria militar. Fue una victoria psicológica. Transformó 13 colonias dispersas en una sola nación unida por un experimento compartido, la democracia. No perfecta, no sin hipocresía, pero atrevida de todos modos. De vuelta en Gran Bretaña, la vida continuó. El imperio eventualmente se recuperaría, expandiéndose en Asia y África. Con el tiempo, Gran Bretaña y América incluso se convertirían en aliados, aunque eso tomó unas décadas y otra pequeña guerra, a la que llegaremos pronto. Por ahora, imagina la escena. Es 1783. La guerra ha terminado. Las calles de Filadelfia están llenas de celebración, fuegos artificiales y brindis por la libertad. En algún lugar, Washington se queda quieto, viendo dispersarse a sus soldados. Se quita el sombrero, respira hondo y monta su caballo. El mundo ha cambiado, no a través de reyes o imperios, sino a través de una idea, que las personas podían moldear su propio destino. Un atrevimiento, sin duda, y uno que pronto sería puesto a prueba. Paz al fin, o eso pensaron. La guerra había terminado. Los casacas rojas habían navegado de regreso a casa, y las antiguas colonias eran ahora oficialmente independientes. Pero como cualquiera que haya ganado algo sabe, el verdadero desafío a menudo comienza después de que termina la celebración. Los nuevos Estados Unidos de América habían logrado la libertad, sí, pero ahora enfrentaban el pequeño asunto de averiguar cómo gobernarse realmente. Es un poco como mudarse de la casa de tus padres. Al principio, se siente emocionante. Luego te das cuenta de que tienes que pagar el alquiler, comprar comida y arreglar el techo que gotea tú mismo. Esa era, en esencia, la situación que enfrentaban los nuevos estados independientes en 1783. La guerra había dejado al país exhausto. Granjas habían sido destruidas, el comercio interrumpido, las deudas se acumulaban y el ejército continental, aunque victorioso, no había sido pagado adecuadamente en meses. Los soldados regresaron a casa como héroes, pero muchos también regresaron en la ruina. En cuanto al gobierno, bueno, apenas existía. El primer marco de la nación, los artículos de la Confederación, era más un acuerdo gentil que una constitución funcional. Redactado en 1777 y ratificado en 1781, evitaba deliberadamente una autoridad central fuerte. Después de todo, acababan de luchar una guerra para escapar de la tiranía. Nadie tenía prisa por construir una nueva. El problema, sin embargo, era que sin un gobierno central fuerte, muy poco funcionaba realmente. Bajo los artículos, el Congreso podía aprobar leyes pero no hacerlas cumplir. Podía pedir dinero a los estados, pero no exigirlo. Y dado que cada estado tenía su propia moneda, leyes y normas comerciales, era como tratar de dirigir un país compuesto por 13 primos ligeramente discutidores. Uno de los primeros signos de problemas llegó en 1786 con la rebelión de Shays. En Massachusetts, los granjeros que habían luchado valientemente durante la revolución ahora enfrentaban impuestos pesados y la amenaza de perder sus granjas. Liderados por un ex soldado, Daniel Shays, marcharon sobre los juzgados locales para exigir alivio. La rebelión fue finalmente sofocada, pero aterrorizó a los líderes en todos los estados. Si esto sucedía en tiempos de paz, ¿qué impediría futuros levantamientos? Estaba quedando claro que Estados Unidos necesitaba unos cimientos más sólidos, un gobierno adecuado con autoridad real. Así que en el verano de 1787, delegados de 12 estados, Rhode Island, siempre el rebelde, se negó a asistir, se reunieron en Filadelfia para lo que se conoció como la Convención Constitucional. Su tarea era revisar los artículos de la Confederación, pero pronto decidieron desecharlos por completo y empezar de nuevo. Entre los reunidos estaba George Washington, elegido para presidir la convención. Había esperado retirarse en silencio a Mount Vernon, pero su sentido del deber lo llamó de regreso una vez más. Estaba James Madison, pequeño de estatura pero brillante de mente, que más tarde ganaría el título de padre de la Constitución. Estaba Benjamin Franklin, ahora de 81 años, cuyo ingenio, sabiduría y sentido general del humor mantuvieron alto el ánimo.
Y luego estaba Alexander Hamilton, de lengua afilada y enérgico, ya soñando con un gobierno central fuerte que pudiera rivalizar con las grandes potencias de Europa. Los debates fueron intensos, por decirlo menos. Algunos querían un gobierno federal poderoso. Otros temían que pisote. La industrialización se aceleró a un ritmo sin precedentes. Los ferrocarriles entrecruzaban el continente, conectando la costa atlántica con las ciudades emergentes del oeste. Los altos hornos de Pittsburgh, las refinerías de petróleo de Pensilvania y las fábricas textiles de Nueva Inglaterra transformaron la economía, creando una riqueza a una escala antes inimaginable. Empresarios como Andrew Carnegie y John D. Rockefeller se convirtieron en nombres conocidos, celebrados por su ingenio, ambición y, en algunos círculos, su crueldad. Sin embargo, la deslumbrante acumulación de riqueza convivía con la pobreza, las condiciones de trabajo inseguras y la desigualdad social. Un contraste tan llamativo como preocupante. La urbanización se disparó mientras los estadounidenses acudían en masa a las ciudades en busca de empleo y oportunidades. Para 1900, más de un tercio de la población residía en zonas urbanas, con ciudades como Nueva York, Chicago y Filadelfia creciendo a un ritmo extraordinario. Inmigrantes de Europa, y cada vez más, del sur y este de Europa, llegaban en busca de una vida mejor. Traían consigo habilidades, cultura y ambición, pero también enfrentaban viviendas abarrotadas, salarios bajos y discriminación. Barrios étnicos como la Pequeña Italia y el barrio judío de Nueva York se convirtieron tanto en refugio como en incubadoras de identidad cultural, ilustrando la dualidad de oportunidad y adversidad inherente a la vida urbana. La agitación laboral se convirtió en una característica definitoria de la época. Los trabajadores, que a menudo trabajaban jornadas de 12 horas en condiciones peligrosas por un salario mísero, comenzaron a organizarse para exigir un trato justo, horarios razonables y lugares de trabajo más seguros. Huelgas y protestas como la Gran Huelga Ferroviaria de 1877, el incidente de Haymarket de 1886 y la huelga de Homestead de 1892 pusieron de relieve las tensiones entre los industriales y los trabajadores. Estos conflictos, que ocasionalmente estallaban en violencia, subrayaban los dolores de crecimiento de una nación en industrialización. Los gobiernos y los tribunales a menudo se ponían del lado de los intereses empresariales, pero las voces de los trabajadores persistían, sentando gradualmente las bases para reformas en derechos laborales y bienestar social. La innovación tecnológica alimentaba tanto la industria como la vida cotidiana. La iluminación eléctrica, los telégrafos y el teléfono transformaron la comunicación. La maquinaria agrícola aumentó la productividad y nuevos inventos como la máquina de escribir y el ascensor de seguridad cambiaron el trabajo y la vida doméstica. El ritmo de la innovación parecía implacable y los estadounidenses acogieron estos cambios con una mezcla de emoción y temor. Los inventores e industriales de la época se convirtieron en símbolos del progreso. Sin embargo, sus logros a menudo magnificaban las divisiones sociales y económicas que sustentaban la Edad Dorada. Políticamente, el periodo se caracterizó por un partidismo intenso y el clientelismo. El sistema de botín persistía, premiando la lealtad política con cargos públicos, mientras la corrupción y el tráfico de influencias estaban muy extendidos. Presidentes como Rutherford B. Hayes, James Garfield, Chester Arthur y Grover Cleveland navegaron por estas aguas turbulentas con distintos grados de eficacia. Los movimientos reformistas buscaban frenar la corrupción, ejemplificada por la Ley Pendleton del Servicio Civil de 1883, que introdujo nombramientos por mérito y redujo la influencia del clientelismo. La tensión entre el progreso y los privilegios arraigados, entre reformistas y tradicionalistas, definía gran parte del panorama político. Los movimientos de reforma social se expandieron más allá de los derechos laborales para abordar la educación, la templanza, el sufragio femenino y el bienestar de los pobres. Figuras como Jane Addams, fundadora de Hull House en Chicago, trabajaron incansablemente para proporcionar educación, atención médica y servicios sociales a las comunidades inmigrantes y obreras. El movimiento por la templanza ganó impulso, abogando por la moderación o la prohibición total del alcohol, vinculando la reforma moral con la estabilidad social. Las activistas por el sufragio femenino, incluidas Susan B. Anthony y Elizabeth Cady Stanton, desafiaron las normas sociales, haciendo campaña por el derecho al voto y a participar plenamente en la vida cívica. Estos movimientos reflejaban una creciente conciencia sobre la desigualdad, la justicia y las responsabilidades morales de la ciudadanía. El oeste seguía siendo una frontera de oportunidad y conflicto.
Los ferrocarriles permitieron el asentamiento, el comercio y la migración. Sin embargo, los pueblos indígenas seguían enfrentando el desplazamiento y la violencia. La batalla de Little Bighorn en 1876, en la que las fuerzas del general Custer fueron derrotadas decisivamente por una coalición de guerreros Lakota, Cheyenne y Arapaho, se convirtió en un símbolo de la resistencia nativa y las trágicas consecuencias de la expansión estadounidense. Para la década de 1890, la mayoría de los nativos americanos estaban confinados en reservaciones. Sus formas de vida tradicionales, interrumpidas por políticas federales de asimilación forzada y marginación económica. La frontera, aunque idealizada en la cultura popular, era un paisaje de profunda lucha y profunda pérdida. La agricultura evolucionó junto con la industria. La mecanización, nuevos cultivos e innovaciones en el riego transformaron la agricultura, particularmente en el Medio Oeste. Los agricultores participaban cada vez más en los mercados nacionales, pero enfrentaban precios fluctuantes, deudas y explotación por parte de ferrocarriles y financistas. El movimiento populista surgió como respuesta, abogando por la reforma monetaria, la regulación gubernamental de los ferrocarriles y una mayor representación política para las comunidades rurales. Los populistas buscaban equilibrar el poder de las élites industriales urbanas con las necesidades de los agricultores, destacando la negociación continua entre diferentes sectores de la economía y la sociedad. Culturalmente, la época presenció un florecimiento de la literatura, el arte y la vida intelectual. Escritores como Mark Twain, Henry James y Emily Dickinson exploraron temas de identidad, moralidad y modernidad, a menudo con ingenio, ironía y sutil crítica social. El periodismo se expandió, con periódicos y revistas llegando a un público amplio y moldeando la opinión pública. El crecimiento de la educación superior, los museos y las instituciones culturales reflejaba un mayor énfasis en el conocimiento, el compromiso cívico y la identidad nacional. Los estadounidenses negociaban el equilibrio entre tradición y modernidad, moralidad y ambición, innovación y responsabilidad social. Para 1900, Estados Unidos se había convertido en una nación de inmensos contrastes. Las ciudades bullían de oportunidad y congestión, riqueza y pobreza. Las fábricas zumbaban con la industria y el conflicto laboral. Los reformistas abogaban por la justicia en medio de una desigualdad arraigada. Los inmigrantes buscaban nuevas vidas mientras enfrentaban la discriminación. El crecimiento industrial y la innovación tecnológica transformaron la economía y la sociedad. Sin embargo, estos cambios también aumentaron las tensiones y revelaron la distribución desigual del progreso. La expansión y modernización del país eran impresionantes, pero vinieron acompañadas de desafíos que seguirían moldeando la vida social, política y económica bien entrado el siglo XX. Reflexionando sobre esta época, se observa una nación simultáneamente dinámica y dividida, inventiva y desigual. La industrialización, la urbanización y la innovación tecnológica trajeron un progreso notable. Sin embargo, también expusieron fracturas sociales y desigualdades económicas. Surgieron movimientos políticos, sociales y laborales para desafiar la injusticia y abogar por la reforma, reflejando una ciudadanía cada vez más consciente de sus derechos y responsabilidades. La Edad Dorada, con sus logros deslumbrantes y profundas contradicciones, ilustra las complejidades del crecimiento nacional y las tensiones perdurables entre riqueza, poder y justicia social. Para concluir, los años de 1877 a 1900 fueron transformadores para Estados Unidos. La expansión industrial, la urbanización, la reforma social y la innovación tecnológica remodelaron la economía, la sociedad y la cultura. Al mismo tiempo, la desigualdad persistente, la agitación laboral, la corrupción política y las luchas de las comunidades marginadas destacaron los desafíos inherentes al rápido crecimiento. La época sentó las bases para el siglo XX, estableciendo patrones de organización industrial, defensa social y desarrollo cultural que seguirían influyendo en la nación. Fue un periodo de logros notables, desafíos profundos y lecciones perdurables. Una nación que se expandía y reflexionaba a la vez, esforzándose por reconciliar la ambición con la justicia y el progreso con la equidad. Al cambiar de siglo, Estados Unidos había madurado hasta convertirse en una nación de energía, ambición y contradicción notables. Su expansión industrial, económica y territorial en las décadas anteriores había transformado sus ciudades, fábricas y tierras de cultivo. Sin embargo, estos avances venían acompañados de tensiones sociales, debates políticos y cuestiones morales que exigían atención.
El país entraba en una nueva era, una en la que la innovación tecnológica, la reforma progresista y el compromiso internacional definirían su carácter y pondrían a prueba sus ideales. La urbanización continuó sin cesar. Las ciudades crecían con inmigrantes, trabajadores y empresarios. Nueva York, Chicago y Filadelfia se convirtieron en epicentros del comercio, la cultura y la diversidad social. Viviendas humildes, fábricas y calles bulliciosas definían la vida diaria de millones, mientras las disparidades entre riqueza y pobreza se hacían cada vez más visibles. Los rascacielos comenzaban a puntear los horizontes urbanos, un testimonio arquitectónico de la ambición, el ingenio y el peculiar apetito estadounidense por la verticalidad llamativa. El transporte público, la iluminación eléctrica y los teléfonos remodelaron la experiencia urbana, conectando barrios, industrias y ciudadanos de formas inimaginables una generación antes. La economía industrial seguía siendo el motor del crecimiento nacional. El acero, el petróleo, los textiles y los ferrocarriles dominaban la producción, mientras las innovaciones tecnológicas aceleraban la productividad. La electricidad comenzó a iluminar fábricas, hogares y calles. Los automóviles, aunque aún una novedad, insinuaban la revolución del transporte por venir. Los magnates industriales, Carnegie, Rockefeller, Morgan, acumulaban riquezas extraordinarias, a menudo provocando tanto admiración como indignación. Sus fortunas resaltaban las paradojas de la época, prosperidad deslumbrante junto a desigualdad extrema, innovación junto a explotación y ambición junto a escrutinio moral. La nación era, en esencia, un laboratorio de progreso, experimentación y contradicción humana. En medio de estas transformaciones, surgió la era progresista, una respuesta a los excesos de la industrialización, la urbanización y la corrupción política. Los reformistas buscaban mejorar las condiciones de vida y trabajo, regular las corporaciones y expandir la participación democrática. Figuras como Theodore Roosevelt, Jane Addams y W. Du Bois encarnaban las diversas energías del movimiento. Roosevelt, con su personalidad exuberante y celo reformista, defendió políticas antimonopolio, la conservación y la responsabilidad gubernamental. Mientras Addams trabajaba incansablemente para mejorar la vida de los pobres urbanos, abogando por educación, salud y servicios sociales, Du Bois y otros líderes afroamericanos presionaban por derechos civiles y oportunidades educativas, desafiando las jerarquías raciales arraigadas que persistían a pesar del fin legal de la esclavitud décadas atrás. La agitación laboral siguió siendo un tema central de la vida estadounidense. Huelgas, esfuerzos de sindicalización y protestas destacaron las tensiones continuas entre trabajadores y élites industriales. La huelga de carbón de 1902 en Pensilvania, por ejemplo, atrajo la atención nacional sobre las disputas laborales cuando Roosevelt intervino para negociar una resolución, una rara instancia de mediación federal que no favorecía enteramente a ningún bando, pero buscaba cierta equidad. El ascenso de los sindicatos junto con la defensa política de protecciones en el lugar de trabajo reflejaba la creciente conciencia de la responsabilidad social en una sociedad industrial dominada cada vez más por intereses corporativos. La innovación tecnológica continuó moldeando tanto la economía como la cultura. La adopción generalizada de la electricidad, los telégrafos, los teléfonos y la maquinaria transformó la producción y la vida diaria. El automóvil, pionereado por inventores como Henry Ford, prometía una revolución de la movilidad que pronto remodelaría el transporte, la planificación urbana y el ocio. La aviación, aún en su infancia con el primer vuelo propulsado de los hermanos Wright en 1903, sugería la posibilidad de reducir distancias y redefinir la experiencia humana. El periodo fue de rápida experimentación y transformación, mientras los estadounidenses abrazaban las posibilidades de la modernidad y lidiaban con sus implicaciones sociales y éticas. Estados Unidos también comenzó a afirmarse internacionalmente. La Guerra Hispano-Estadounidense de 1898 ya había señalado la entrada de la nación en el escenario mundial, resultando en la adquisición de territorios como Puerto Rico, Guam y Filipinas. Para la década de 1910, el compromiso internacional se volvió cada vez más complejo. El estallido de la Primera Guerra Mundial en Europa presentó un dilema moral y estratégico. Inicialmente manteniendo la neutralidad, Estados Unidos monitoreaba el conflicto con cuidadosa atención, equilibrando intereses económicos, opinión pública y consideraciones ideológicas. La guerra submarina sin restricciones de Alemania y el hundimiento del Lusitania en 1915 tensaron la paciencia estadounidense. Mientras que el telegrama Zimmermann en 1917 convenció a la nación de que la entrada en la guerra era necesaria para defender tanto principios como seguridad nacional.
La participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial a partir de 1917 transformó a la nación política, económica y socialmente. La movilización militar fue sin precedentes, con millones de hombres y mujeres sirviendo en diversas capacidades. Las mujeres asumieron nuevos roles en la industria, la agricultura y el gobierno, demostrando sus capacidades y fortaleciendo el caso del sufragio. Los soldados afroamericanos sirvieron en el extranjero, buscando reconocimiento e igualdad, aunque a menudo regresaban a una discriminación persistente en casa. El esfuerzo bélico estimuló la producción industrial, la innovación tecnológica y la unidad nacional, al tiempo que planteaba preguntas sobre las libertades civiles, el patriotismo y los límites de la disidencia, ejemplificadas por legislaciones como la Ley de Espionaje de 1917. El frente interno experimentó un profundo cambio social y económico. La producción en tiempos de guerra creó empleos, aceleró la eficiencia industrial y facilitó la migración, particularmente entre los afroamericanos que se trasladaban del sur rural a las ciudades industriales del norte en la Gran Migración. El trabajo de las mujeres se expandió, contribuyendo tanto al esfuerzo bélico como a la lucha más amplia por la igualdad de género. El período también presenció el ascenso de la propaganda, la censura y el fervor nacionalista, reflejando los esfuerzos del gobierno por movilizar la opinión pública mientras controlaba la disidencia. La vida diaria, aunque a menudo limitada por el racionamiento y la regulación, estaba imbuida de un sentido de propósito y urgencia, mientras ciudadanos comunes participaban en un conflicto que trascendía preocupaciones locales y remodelaba la dinámica global. Culturalmente, los primeros años del siglo XX se caracterizaron por continuidad e innovación. La literatura, la música y las artes visuales reflejaban el cambio rápido, la tensión social y la experimentación. Escritores como Edith Wharton, Theodore Dreiser y Willa Cather exploraron temas de modernidad, clase social y ambición humana, a menudo con aguda observación e ironía sutil. El jazz y el ragtime comenzaron a surgir como formas de arte distintivamente estadounidenses, fusionando tradiciones africanas, europeas y vernáculas de maneras que influirían profundamente en la cultura en las décadas venideras. La educación se expandió, crecieron museos y bibliotecas, y prosperó la vida intelectual, señalando una sociedad cada vez más preocupada tanto por la comprensión propia como por el refinamiento cultural. Las reformas progresistas abordaron no solo el trabajo y la industria, sino también la salud pública, la educación y el gobierno. Las reformas municipales buscaban reducir la corrupción y mejorar la eficiencia. Las iniciativas de salud pública combatían enfermedades y mejoraban el saneamiento. Y las reformas educativas extendían oportunidades a segmentos más amplios de la población. Estos esfuerzos, aunque imperfectos y aplicados de manera desigual, reflejaban una conciencia cada vez más sofisticada de que el gobierno, la sociedad y los ciudadanos eran mutuamente responsables del bienestar colectivo. La época demostró el potencial de las instituciones democráticas para adaptarse a los desafíos modernos, al tiempo que revelaba limitaciones persistentes y desigualdades sociales. Para 1920, Estados Unidos había entrado en un periodo de notable transformación moldeada por la industrialización, la urbanización, la innovación tecnológica, la reforma social y el compromiso global. La economía era dinámica y compleja, con la industria, el comercio y la agricultura cada vez más interconectados. La sociedad era más diversa, móvil y socialmente comprometida que nunca. Mientras la expresión cultural florecía en múltiples medios, al mismo tiempo, persistían las tensiones, la desigualdad seguía presente, continuaba la discriminación racial, ocasionalmente estallaba la agitación laboral y las implicaciones morales de la rápida modernización exigían atención. Los logros, desafíos y contradicciones de la nación eran todos parte de una historia continua de adaptación, ambición y negociación moral. En conclusión, los años de 1900 a 1920 representan un puente crucial entre los siglos XIX y XX en la historia estadounidense. La expansión industrial, la innovación tecnológica, la reforma social y el compromiso internacional transformaron la economía, la sociedad y la cultura de la nación. Los estadounidenses navegaron la urbanización, los desafíos laborales y la reforma política mientras confrontaban cuestiones de justicia, igualdad y responsabilidad. La participación de la nación en la Primera Guerra Mundial marcó tanto una culminación del desarrollo doméstico como una entrada en el escenario mundial. En estos años, Estados Unidos emergió como una sociedad moderna y dinámica. Moldeada tanto por el triunfo como por la tensión, la ambición y la reflexión, una nación entrando con confianza, aunque cautelosamente, en la era moderna. Te dijeron que sería duro, sí,
pero duro en la forma en que una larga caminata lo es. Un poco de incomodidad, algo de mala comida, algunas noches frías. Lo que nadie te dijo fue que te rompería lentamente, por completo, y con la persistencia sorda del agua de mar desgastando una piedra. Porque cruzar el Atlántico no es una aventura, es una prueba. Y al final, serás irreconocible, si es que aún estás vivo. Tu primer error fue subirte al barco. Por fuera, parecía majestuoso. Velas altas, un mascarón tallado, el leve flamear de una bandera que prometía nuevos comienzos. Pero por dentro, es una historia diferente. Bajo cubierta, donde tú y la mayoría de las otras pobres almas están apretados, el aire es denso con sudor, podredumbre y una tensión que puedes sentir en los dientes. El techo es demasiado bajo para estar de pie. El suelo está pegajoso por viejos derrames, y las paredes de madera gimen como si ya se arrepintieran del viaje. Te asignan un espacio que es aproximadamente del tamaño de una tumba. Duermes ahí, encajado entre extraños, tus posesiones guardadas bajo tu espalda dolorida. No hay almohada. No hay colchón, solo paja que huele a moho y algo peor. Arriba de ti, el barco se mece con cada ola. Los tablones se hinchan y encogen, siempre al borde de partirse. A tu alrededor, la gente se mueve en sueños. Tose, llora, murmura oraciones. La primera noche alguien vomita. La segunda noche alguien muere. No duermes. En realidad no. El aire bajo cubierta es tan fétido que incluso las ratas han comenzado a poner excusas para visitar los niveles superiores. Y hay muchas ratas, audaces, confiadas. No corretean. Pasean. Una de ellas te mira mientras comes tu galleta. Una losa dura como una roca de harina, sal y aburrimiento. Y ya no estás seguro de quién está a cargo. Cada día comienza con una orden gritada y unas horas de espera sin sentido. Subes a cubierta cuando te lo permiten, parpadeando contra la luz como un topo arrastrado fuera de su madriguera. El sol es cegador, el viento es agudo, pero al menos huele menos a pies. Respiras hondo, tratando de recordar cómo se siente el aire fresco. Entonces alguien estornuda en tu dirección, y el momento termina. Las comidas no son comidas. Son eventos de supervivencia. Cerdo salado tan duro que podría usarse como armadura para barcos. Guisantes secos que ruedan de tu cuchara como si intentaran escapar. Galleta de barco que podría romperte un diente antes de romperse en tu boca. Si tienes suerte, puedes mojarla en agua o cerveza para ablandarla. Si no tienes suerte, hay un bicho en la cerveza. La bebes de todos modos. Todos lo hacen. El agua potable es otro insulto. Almacenada en barriles de madera, rápidamente se vuelve verdosa y agria. Algunos intentaron darle sabor con vinagre o cítricos si trajeron alguno. La mayoría no. Algunas almas valientes beben del agua de lluvia recogida en cubos, rezando para que esté más limpia que la de la barrica. Alerta, no lo está. Y luego vienen las tormentas. El barco se sacude como un juguete, cabeceando y balanceándose tan violentamente que tu estómago decide que es más seguro evacuar. Te aferras a cuerdas, a paredes, a personas, a cualquier cosa que no se mueva demasiado. Vomitas. Todos los demás también. La cubierta es un resbaladero de lluvia, bilis y pánico. Abajo, los enfermos gimen, y los sanos desearían estar lo suficientemente enfermos como para acostarse. Un barril se suelta y le rompe la pierna a alguien. No hay médico. Solo hay un hombre con una sierra y una botella de ron. Algunos mejoran, otros empeoran. La fiebre se propaga como un rumor. Uno por uno, la gente desarrolla sarpullidos, escalofríos, ataques de tos que nunca terminan. El cirujano, realmente solo el cocinero con menos dedos, recomienda sangrías, cataplasmas de mostaza o pensar positivo. Extrae dientes con alicates, abre abscesos con cuchillos y ocasionalmente reza mientras lo hace. No está claro si la oración es para la curación o el perdón. Los muertos son enterrados en el mar, envueltos en tela, atados a una piedra, deslizados por el borde. Hay una ceremonia, pero es breve. Siempre breve. Nadie quiere detenerse en la muerte cuando todavía están negociando con la vida. Ves como un amigo que apenas conocías desaparece en el agua con un suave chapoteo.
y a la mañana siguiente, alguien más toma su lugar. La paja ni siquiera tiene tiempo de olvidar. Los días se mezclan. El mar es interminable. Una extensión constante de nada gris azulado que cambia solo ligeramente de la mañana a la noche. Pierdes la cuenta. Pierdes el interés. Las conversaciones se acortan. El humor muere. Tu piel se vuelve pálida y luego se quema. Tus labios se agrietan. Tus articulaciones duelen. Has desarrollado una cojera. No estás seguro de cómo o cuándo. Simplemente está allí ahora. Parte del nuevo tú. Por la noche, los sueños son peores que los días. Sueñas con caer, con ahogarte, con llegar, solo para que te rechacen. Sueñas con comida, pero siempre está fuera de tu alcance. Sueñas con tu familia, pero ahora son extraños. Tu propio reflejo te sobresalta. Pómulos hundidos, ojos hundidos, una barba que no recuerdas haber dejado crecer. Te estás encogiendo hacia adentro, desapareciendo. Ya no sabes qué hora es. El sol sale y se pone, pero bien podría ser una producción teatral distante interpretada para otras personas. El tiempo a bordo se mide en hambre y dolores de cabeza, en toses que perduran demasiado y en cuántas ratas has nombrado antes de que desaparezcan misteriosamente. El barco se convierte en una especie de pueblo infernal completo con política social. Está el roncador, el llorón, la mujer que cuenta historias de su pueblo todas las noches hasta que alguien finalmente le pide que se detenga. Y, por supuesto, estás tú, el que sigue mirando la pared. En los días de castigo, el capitán te hace fregar la cubierta. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Posiblemente solo para recordarte que estás vivo. Limpias con un trapo andrajoso que solía ser la camisa de alguien, empujando tripas de pescado y sangre vieja hacia el borde del barco mientras un marinero te grita que pongas esfuerzo. Te duele la espalda, es todo lo que te queda. Tu alma ya saltó por la borda. Hay poco que hacer excepto imaginar lo que te espera. Has escuchado historias. Algunos dicen que hay oro en los ríos. Otros que los árboles dan comida. La gente más realista habla de tierra abierta y libertad religiosa. Pero nada de eso importa si no sobrevives a la siguiente galleta. Tu mandíbula hace clic cuando masticas. Tus encías sangran. Ya no lo notas. Los niños a bordo ya no lloran. Se sientan en rincones con ojos anchos y distantes, lamiendo ocasionalmente la condensación de los barriles. Están aprendiendo temprano. La esperanza es algo mejor dejado en la orilla. Y sin embargo, en algún lugar entre el día 30 y el día, quién sabe siquiera, tu cuerpo se adapta. Tu estómago deja de rechazar el movimiento. Tu cerebro acepta el horror como normal. Dejas de luchar contra el olor. Una tarde, te permiten subir a cubierta mientras se pone el sol. Es hermoso. Una explosión de naranjas y púrpuras sobre el mar infinito. Por un momento, recuerdas por qué viniste. Entonces alguien cerca tose sangre y el hechizo se rompe. Vuelves abajo. La noche antes de llegar a tierra, escuchas una canción. Alguien cantando una vieja tonada folclórica, suave y quebrada. Otros se unen. No es exactamente alegre. Más como un ritual. Una nana para la parte de ustedes que está a punto de morir para que otra parte pueda comenzar. La parte que intentará cultivar un pantano con una sola pala y media receta para hacer pan. Y cuando finalmente llegas a la orilla y el barco encalla en la playa rocosa, no sientes nada más que agotamiento. La tierra está húmeda, fría, completamente silenciosa. Te arrodillas no para rezar, sino porque tus rodillas ceden. No eres el héroe de esta historia. Eres solo el superviviente del prólogo. Echas un vistazo al barco. Ya está girando, ya se va, sin rescate, sin retornos. Estás aquí ahora. Y no durarías un día. Has llegado. Estás parado en el borde del nuevo mundo, las botas chapoteando en un lodo desconocido, el viento arañándote las mejillas, y un silencioso, lento y temeroso escalofrío se asienta en tu pecho. Debería sentirse como un triunfo. En cambio, se siente como un error que aún no se ha presentado por completo. Has sobrevivido al viaje. Felicitaciones. Ahora, la Tierra tiene su turno. Dejemos una cosa clara.
La América temprana no te espera con los brazos abiertos. No te ofrece un banquete, una cama cálida o un cartel que diga, me alegro de que hayas llegado. Hace frío, está húmedo y extrañamente silencioso. Hay árboles por todas partes, altos, oscuros y muy juntos, como conspirando. Intentas sonreír para convencerte a ti mismo de que este es el comienzo de algo noble. Pero el viento se lleva esa sonrisa antes de que se forme. Bienvenido a un continente que no te pidió ni le importa particularmente que existas. No hay asentamiento. En realidad no. Tal vez unas pocas cabañas de madera hechas a hachazos por el grupo avanzado. Techos que dejan pasar más agua de la que cubren. El suelo es irregular y cubierto de maleza. Todo huele a hojas mojadas, humo y algo ligeramente podrido. Te dicen que ayudes a construir. No sabes construir. Tomas un tronco y sigues instrucciones gritadas por alguien cuya única calificación parece ser más ruidoso que todos los demás. El trabajo es inmediato. No hay orientación, no se desempacan bolsas, no hay una entrada educada a la vida colonial. Empiezas a cortar, a pilar, a carrear. De repente eres un obrero y la tierra no coopera. Los árboles aquí son diferentes, más duros. Las raíces son profundas. Tu hacha rebota en el tronco con un golpe sordo. Y tus manos se ampollan después de una hora. Te detienes a respirar y alguien grita que no hay tiempo para descansar. Se acerca el invierno. Por supuesto que sí. Nunca has conocido realmente el frío. El frío aquí es húmedo, penetrante. Se mete en tu ropa, tus zapatos, tus pulmones. Tu aliento se empaña frente a ti y desaparece como cada esperanza que tuviste en el barco. No hay aislamiento en tu nuevo hogar, solo tablones. Huecos entre ellos tan anchos que puedes ver la luz del día incluso cuando estás dentro. Intentas hacer fuego, pero la leña está mojada. El viento es implacable y tus dedos están rígidos. El humo no sube. Se arremolina alrededor de tu cabeza como un fantasma decepcionado. Las noches son peores. Te acurrucas en un rincón de un refugio a medio terminar, tu capa envuelta alrededor de ti, escuchando cómo el viento golpea a través de las grietas. Alguien tose toda la noche. Alguien más murmura oraciones en un idioma que no conoces. No puedes dormir. Tu cama de paja está mojada. Te duele la espalda. Mantienes un ojo abierto para las ratas y el otro en el techo por si se derrumba. La mañana llega sin ceremonia. Solo la misma rutina sombría. Construye, acarrea, cava, carga. Te envían a buscar agua. El arroyo más cercano está a 1 milla de distancia, y el barro chupa tus botas en cada paso. El asa del cubo se rompe. Lo remiendas con hilo. De todos modos gotea. Para cuando regresas, la mitad se ha ido. Nadie te da las gracias. Alguien se queja de que está demasiado fría para beber. No hay comida todavía. En realidad no. Comes de las provisiones traídas en el barco, carne salada que sabe a suela de zapato y galletas que se desmenuzan en aserrín. La olla comunitaria hierve a fuego lento todo el día, mayormente agua y un nabo que alguien encontró creciendo silvestre. Tomas tu ración en silencio y tratas de no pensar en la segunda porción que no vendrá. El hambre se convierte en un zumbido constante de fondo, como un tinnitus para tu estómago. El bosque te rodea, observando. Está demasiado silencioso. Los pájaros aquí no cantan como lo hacían en casa. Oyes crujidos, chasquidos, algo moviéndose en la maleza. No preguntas lo que no quieres saber. No le tienes miedo al bosque. Le tienes miedo a lo que no entiendes de él. Y hay mucho que no entiendes. Intentas cultivar, o al menos alguien dice que deberías. El suelo es rocoso, la tierra desigual. Las semillas desaparecen en la tierra y nunca regresan. Emergen algunos brotes atrofiados, luego se marchitan en el viento. Alguien sugiere que es la estación equivocada. Alguien más culpa al diablo. Tú solo culpas a tus manos, que no han dejado de sangrar desde el segundo día. Hay insectos. Tantos insectos. Grandes. Que pican. Voladores que parecen encontrar tus orejas a propósito. Mosquitos que vienen en enjambres al anochecer y dejan ronchas del tamaño de nueces.
Te golpeas el cuello con tanta frecuencia que olvidas cómo solía sentirse tu piel. Luego están las garrapatas, pequeñas, silenciosas e insidiosas. Arrancas una de tu pierna y la miras durante 10 minutos, preguntándote si estás a punto de morir. Te dicen que tengas cuidado al vagar, no solo por el terreno o los animales, sino por las incertidumbres. Nadie dice qué significa eso, solo asiente con gravedad y aprieta su agarre de un mosquete que parece más propenso a explotar que a disparar derecho. Ahora duermes con un cuchillo, no para defenderte, sino porque te da la ilusión de control. El saneamiento es teórico. No hay baños, solo un parche designado de bosque. Vas con un palo y una oración, esperando que nadie te siga. Llueve a menudo. El barro nunca se seca. Tus botas están constantemente mojadas. Tus calcetines, si aún tienes calcetines, están rígidos de suciedad. El olor se convierte en parte de ti. Cada articulación duele. Has dejado de limpiarte la nariz. Tus uñas están negras. Te ha salido un sarpullido en el cuello. Y tus labios sangran cuando sonríes, lo cual es raro. Nadie canta aquí. Nadie bromea. Trabajas hasta que te caes, luego te levantas y lo haces de nuevo. Esta tierra no es tu enemiga. Es peor. Es indiferente. No le importa cuán noble fue tu misión, cuán piadosas tus intenciones o cuán optimistas tus oraciones a bordo. Simplemente existe, fría, salvaje y llena de cosas que no te necesitan. Y lentamente te das cuenta de que la necesitas y a ella no le importa. El clima juega contigo. Un día hace tanto calor que sudas a través de tu camisa de lino. Al siguiente la escarcha muerde tus dedos mientras duermes. No hay patrón, no hay advertencia, solo extremos. Tu techo gotea. Tu leña está mojada. El humo se pega a todo. Tu ropa, tu piel, tus pulmones. Hueles como una fogata que se arrepiente de sus decisiones. Alguien desaparece. Nadie habla de eso. Quizás se alejó demasiado. Quizás cayó en un barranco. Quizás algo lo encontró. Su nombre se pronuncia cada vez menos hasta que se desvanece por completo como el último eco de una campana que solo imaginaste. Otra persona se rinde, deja de comer, se sienta junto al arroyo y mira. Todavía respira, pero sabes que se ha ido. Se supone que debes construir una comunidad, una colonia, pero todos están demasiado cansados. Duermes por turnos. Comes en silencio. El predicador da un sermón y nadie escucha. Estás demasiado ocupado preguntándote si la harina tiene bichos y demasiado hambriento como para importarte si los tiene. Alguien intenta robar del cajón de almacenamiento. Lo atrapan. No hay cárcel, así que lo atan a un poste bajo la lluvia. Nadie interviene. Empiezas a olvidar el sonido de tu propia voz. Hablas solo cuando te hablan. Los días se confunden. Despierta. Trabaja, sufre, duerme, repite. Tus músculos gritan, pero tu mente se queda callada. Así es como sobrevives. Dejas de pensar. Solo actúas. Por la noche, sueñas con casa, no con anhelo, sino con confusión. Los olores son incorrectos, los colores demasiado brillantes, la cama demasiado blanda. Te desorientas y te enfadas. Te recuerdas a ti mismo que esto es lo que querías. Libertad, oportunidad, tierra. Obtuviste todo gratis. Simplemente no te dijeron cuánto costaban. El costo es tu comodidad, tu salud, tus ilusiones. Viniste aquí pensando que la tierra necesitaba ser domesticada. Pero a la tierra no le importa. La tierra ha estado aquí mucho más tiempo que tú. Observa. Espera. Y te desgasta. No con violencia repentina, sino con una erosión lenta y paciente. Y esto es solo el primer mes. La verdadera prueba viene con el invierno. El hambre aquí no es un sentimiento. Es un compañero, una presencia constante en segundo plano que te sigue desde el amanecer hasta el anochecer y duerme a tu lado por la noche. Murmura durante la oración, refunfuña a través de la conversación y grita durante el silencio. En la América temprana, la comida no está garantizada. Se lucha por ella, se ruega, se comercia o simplemente se imagina.
Tu primer sabor de la cocina del Nuevo Mundo viene con bajas expectativas y un retorno calórico aún más bajo. El desayuno no existe como un concepto formal. No hay comida matutina puesta en una mesa. Comes cuando hay comida, lo cual no es a menudo y no es mucho. Un bocado de gachas de harina de maíz, una corteza de pan seco, tal vez algunos frijoles hervidos. Masticas lentamente no para saborearlo, sino para engañar a tu cuerpo haciéndole creer que está recibiendo más de lo que es. No hay menú, solo lo que queda, lo que sobrevivió al viaje o lo que aún no se ha podrido en el almacén. El deterioro es inevitable. Las provisiones del barco, cerdo salado, guisantes secos, harina, han estado decayendo lentamente en el aire húmedo del Nuevo Mundo. Los ratones mastican los sacos. Los gorgojos pululan. Los barriles se hinchan y se agrietan. Para cuando alcanzas algo, ya está medio ido y medio mohoso. El alimento básico de tu dieta es la harina de maíz. No un pan de maíz dorado y esponjoso, claro. Una gacha arenosa hecha hirviendo maíz molido grueso en agua, luego agregando un poco de sal, si queda alguna. Lo comes caliente por la mañana y frío por la noche, a menudo sin nada más. Se pega a los lados de tu tazón como el arrepentimiento y baja con la consistencia de arena húmeda. Extrañas el pan de verdad, el que conocías en casa. Aquí. El pan es algo raro, precioso. El trigo no crece fácilmente en este clima. El suelo es demasiado rocoso, la lluvia demasiado salvaje, las herramientas demasiado rudimentarias. Si logras cultivar trigo, trillarlo, molerlo y de alguna manera mantenerlo seco, entonces podrías hornear pan una vez, pero eso requiere un horno. Y los hornos requieren ladrillos. Y los ladrillos requieren tiempo, arcilla y alguien que sepa cómo no morir a mitad de la construcción. La mayor parte de lo que pasa por pan está hecho de centeno, cebada o maíz mezclado con lo que pueda estirar la masa. Harina de bellota, raíces en polvo, incluso aserrín. Lo amasas con manos frías. Lo horneas en una sartén sobre llama abierta. Y esperas que no salga negro por fuera y crudo por dentro. La corteza es dura, el interior es denso y el sabor se sitúa en algún lugar entre la corteza y la ceniza. Sin embargo, el pan, por malo que sea, es un lujo. Algunos días no hay nada. Desentierras nabos del tamaño de tu puño. Hierves ortigas. Masticas corteza de pino. El hambre te empuja al borde de la razón. Empiezas a mirar demasiado tiempo a las gallinas, aunque están destinadas a los huevos. Te preguntas a qué podría saber una ardilla. Escuchas historias de colonos que comían cuero cuando las cosas se ponían mal, zapatos hervidos en sopa. Ríes nerviosamente. Luego empiezas a revisar tus botas y el deterioro es constante. La harina se enmohece. La carne se vuelve verde. La mantequilla se agria hasta convertirse en un lodo avinagrado. Incluso la sal puede fallarte, volviéndose húmeda y formando grumos que se niegan a disolverse. Raspas las partes malas. Aguantas la respiración y te la comes de todos modos. Cocinar es improvisación. Las ollas son de hierro, pesadas y limitadas. Cocinas sobre llamas abiertas, esquivando el humo y las brasas voladoras. No hay temporizador, no hay receta, solo instinto. Y lo que no se quemó ayer. Revolves tu estofado con la misma cuchara que tallaste la semana pasada. La que ya tiene una grieta en el medio. El caldo burbujea, humea, no huele a nada. Añades hierbas, cebollas silvestres, tal vez una pizca de ceniza que cayó dentro. Lo llamas condimento. Y sí, hay días en que las cosas salen bien. Se atrapa un ciervo. Se saca un pez del arroyo. Alguien se topa con bayas silvestres. Pero el ciervo debe compartirse. El pez se divide. Las bayas se recogen antes de que los pájaros las tomen. El momento es dulce, corto y se ha ido. Al día siguiente, vuelves a masticar raíces hervidas y te preguntas cuántas comidas más pueden sobrevivir tus dientes. La comida no solo es escasa, es peligrosa. La carne poco cocida trae gusanos. La leche en mal estado provoca vómitos. Esa raíz que pensaste que era comestible, no lo era. Un simple error al recolectar conduce a una noche de agonía y un entierro silencioso. Aprendes haciéndolo y a menudo muriendo en el intento.
Racionas todo. Cada galleta se cuenta. Cada pizca de sal es una decisión moral. Te encuentras discutiendo sobre quién se queda la corteza, quién la necesita más, quién trabajó más duro ese día. Te sientes avergonzado. Luego vuelves a sentir hambre. La vergüenza no llena tu estómago. El pan sí, si tienes suerte. No hay comidas. Solo momentos donde la comida se cruza en tu camino. El almuerzo no llega con una campana. Llega si alguien logra encontrar una ardilla o desenterrar algunos nabos más o recuerda que hay un poco de tocino escondido en un paño en la parte trasera de la cabaña. Comes rápido, no porque esté bueno, sino porque alguien podría intentar quitártelo. Masticas con sospecha. ¿Era arena? ¿Mo? ¿Un bicho? No importa. Es comida. Piensas en casa. En el pan que crecía en los hornos y olía a consuelo. En la mantequilla que no olía a queso. En la carne que no era una apuesta. Pero no hablas de eso. Nadie lo hace. Hablar de casa invita al anhelo. El anhelo debilita al grupo. En cambio, habla sobre quien encontró una cebolla silvestre, quien vio un rastro de ciervo, quien no se enfermó después de comer esa raíz rara la semana pasada. Los niños se vuelven más delgados, sus ojos se hunden. Dejan de quejarse y empiezan a mirar fijamente. A veces les das tu porción, luego te arrepientes cuando tus piernas se debilitan por la tarde. Pero lo vuelves a hacer porque hay algo peor que pasar hambre. Es ver a otra persona hacerlo lentamente. Y luego viene el trueque. El comercio se convierte en moneda. Ofreces botones, tela, herramientas, cualquier cosa que no sea comida a cambio de un bocado de pan. Alguien renuncia a un peine por media galleta. Otro ofrece su único par de calcetines secos por un trozo de carne seca. Te sorprendería lo que vale la comida cuando es lo único que se interpone entre tú y la tumba. La hambruna no llega de repente. Se filtra. Un día sin carne, luego 2, luego una semana. Luego la harina de maíz se agota. La olla comunitaria se vuelve más líquida. Las porciones se encogen. Las conversaciones se detienen. Todos empiezan a masticar más lento. Te acuestas antes, no porque estés cansado, sino porque la inconsciencia es el único escape del hambre que no requiere pago. Y con la hambruna viene el miedo. La gente susurra sobre el último asentamiento, el que desapareció. Sin señales de una redada, solo desaparecieron. Algunos dicen que murieron de hambre. Algunos dicen que se volvieron hacia cosas innombrables. No preguntas qué significa eso. No quieres la respuesta. Empiezas a acumular solo un poco. Una corteza guardada en tu camisa, unos frijoles en una bolsa. Te dices a ti mismo que no es robar. Es un seguro. Rezas para que nadie lo descubra o, peor, que todos ya lo sepan y solo finjan no ver. Cocinar se vuelve sagrado. El fuego se atiende como un santuario. La olla se revuelve como un ritual. Nadie habla mientras come. Masticas, tragas, intentas sentirte lleno, fracasas. Pero es el intento lo que te mantiene vivo. Y luego, una tarde, sucede algo pequeño. Un puñado de verduras silvestres, un conejo, una rebanada de pan real horneado milagrosamente. Lo compartes. Se va en segundos. Pero por un momento, el silencio es reemplazado por respiración. La esperanza no regresa, pero te mira desde la distancia. Más tarde, aprendes que algunos asentamientos no sobrevivieron no por enfermedad, sino por cosechas mal calculadas. Plantaron los cultivos equivocados, almacenaron la comida mal, comieron semillas destinadas para la próxima temporada. Los errores se acumulan. Una sola mala cosecha se convierte en una catástrofe en cámara lenta. El hambre engendra desesperación. La desesperación rompe el orden. Y cuando eso sucede, no es solo tu estómago el que está vacío. Es la ley, la camaradería, la confianza. Una vez creíste que la comida era simple. Come cuando tengas hambre. Ahora lo es todo. Es política. Es confianza. Es supervivencia. No vives de comida en comida. Vives de bocado en bocado. Esto no es dificultad.
Es la nueva normalidad. Y la peor parte es que te acostumbras. Pensaste que el viaje era duro. Pensaste que la tierra era cruel. Pensaste que el hambre roía lo suficiente. Pero ahora viene la verdad. Todas esas pruebas fueron solo el acto de apertura. Porque el invierno no le importa lo valiente que seas. No le importa lo piadosas que sean tus intenciones o cuánta leña cortaste en octubre. El invierno no es tu enemigo. Es tu juez. Y encuentra a todos deficientes. No llega de una vez. Primero vienen las noches. Un poco más frías, un poco más largas. Notas tu aliento cuando hablas. Tus botas crujen por la mañana. La escarcha aparece en el borde de tu cubo de agua. Luego una mañana te despiertas y el suelo está blanco. El viento es agudo y cada articulación de tu cuerpo duele incluso antes de moverte. El invierno ha llegado y no llama. Tu cabaña, si puedes llamarla así, no es rival. Es una caja de tablones clavados juntos a toda prisa. Hay un techo, más o menos. Hay paredes, de algún modo, pero no hay aislamiento, no hay ventanas de vidrio. No hay chimenea, solo un hogar hecho de piedras apiladas y huecos entre los tablones lo suficientemente anchos como para que una ardilla meta la cabeza y pregunte cómo te las arreglas. El frío se filtra y nunca se va. Te sientas cerca del fuego, pero solo calienta un lado de ti. El otro lado permanece congelado. Tu ropa está húmeda, tus calcetines están rígidos y tus mantas, si tienes la suerte de tener alguna, huelen a moho y humo viejo. Tus dedos se entumecen cuando duermes. Tus dedos de los pies dejan de doler por completo. Finges que eso es una buena señal. No lo es. La leña se convierte en tu obsesión. La necesitas para sobrevivir. Quemas tus reservas en semanas, no en meses. Empiezas a racionar. Empiezas a robar. Desnudas los muebles, las cercas, los mangos de las herramientas rotas. Todo lo que arda es juego limpio. Te aventuras en el bosque para cortar más, pero la nieve es profunda. Tus músculos están débiles, y cada golpe de hacha se siente como un insulto a tu columna vertebral. Nunca hay suficiente. El fuego se apaga demasiado rápido. Te despiertas en la noche con escarcha en tu manta y hielo en el cubo. El viento silba a través de las paredes como si estuviera buscando algo para castigar. Amontonas más trapos en tu cama. Duermes con tu ropa puesta. Aún así, tiritas. La comida se estropea más lento ahora. Ese es el único beneficio. Las ratas se esconden. El moho retrocede. Pero aún no tienes suficiente. Hierves los mismos huesos una y otra vez, esperando que regrese el sabor. Raspas la grasa de la sartén y la untas en el pan como si fuera mantequilla. Chupas ramitas, masticas corteza, y juras recordar el sabor de las zanahorias una vez. La gente se calla. El frío silencia todo. La risa desaparece. Las canciones no se cantan. El predicador aún murmura sermones, pero incluso él se envuelve en 3 capas y termina rápido. La conversación se vuelve práctica. Más leña. Ese está tosiendo. Revuelve la olla. Nadie desperdicia palabras. Son demasiado pesadas. Y una enfermedad, por supuesto, regresa. Los resfriados se convierten en fiebres. Los dedos de los pies congelados se vuelven negros. Un niño muere en la noche, y nadie se da cuenta hasta la mañana. Cavas una tumba, pero el suelo está congelado. Cincelas, picas, maldices. Eventualmente, te conformas con un hoyo poco profundo cubierto con piedras. Dices una oración si tienes aliento. Dormir se convierte en un acto de fe. Te acuestas, sin saber si despertarás. Te acurrucas sobre ti mismo, un capullo andrajoso de desesperación. Sueñas con calor, con sol, con cualquier cosa que no sea blanca o gris o amarga. Te despiertas adolorido y cansado. El mundo sigue congelado. El fuego se ha apagado de nuevo. Tu piel se agrieta, no metafóricamente, literalmente. Tus labios se parten, tus manos sangran y tu nariz gotea un rastro constante de miseria. Untas grasa o manteca en tus dedos, pero no ayuda mucho.
Tus articulaciones se sienten más viejas de lo que eres. Tienes 24 años, pero caminas como un abuelo y gruñes como uno también. Y con el frío viene algo peor. Tiempo. Tiempo congelado interminable. No puedes plantar. No puedes construir. No puedes viajar. Apenas puedes moverte. Te sientas junto al fuego y miras las paredes, esperando que algo cambie. No lo hace. Los días son cortos. Las noches son interminables y lo único que se mueve es tu aliento en el aire. Los animales son más inteligentes. Han desaparecido. Los pájaros volaron al sur. Los ciervos se retiraron al bosque profundo. Los osos están dormidos. Solo los cuervos permanecen, posados en los árboles como pequeños profetas, esperando a que algo muera. Los miras y te preguntas si saben tu nombre. El agua es demasiada y no suficiente al mismo tiempo. La nieve está por todas partes, pero está congelada e inútil hasta que la derrites. Y derretirla cuesta combustible precioso. Comes sopa con más frecuencia porque está caliente y llena el vientre. Incluso cuando es solo agua de nabo con un solo frijol flotando en ella, la bebes lentamente, saboreando la ilusión de nutrición. La fiebre de la cabina es real. La gente se vuelve irritable, luego silenciosa. Estallan discusiones por nada. ¿Quién tocó la pila de leña? ¿Quién tomó la última cucharada de caldo? ¿Quién respira demasiado fuerte? Te retiras en ti mismo, aferrándote a tu manta y fingiendo no escuchar. Un hombre se va una mañana, enojado, sin abrigo. Nadie lo vuelve a ver. Alguien encuentra su sombrero en la nieve semanas después, congelado sólido. Los niños dejan de jugar. Se sientan en silencio, envueltos en capas, mirando el fuego. Intentas entretenerlos, contar historias, cantar canciones, pero tu voz tiembla. Un niño pregunta si la primavera es real o solo algo que la gente inventó. No respondes. La escarcha se forma en el interior de las paredes. Tu aliento se empaña frente a tu cara. El fuego apenas se sostiene. Alguien tiene una tos que no se detiene. Lo trasladan al lado opuesto de la cabaña. Intentas no escuchar. Intentas no pensar en lo que significa. Te ajustas la bufanda y mantienes el hacha cerca. No para la leña. Para lo que sucede si alguien empieza a pensar en cosas desesperadas. Algunas mañanas te despiertas y tu cabello está congelado a la pared. Te separas lentamente, haciendo muecas y parpadeando ante la luz tenue que entra por las grietas. Es otro día. Lo lograste. Eso es todo lo que puedes decir. Lo lograste. Este es el invierno en la América temprana. No le importa lo bien que hayas planeado. No recompensa al diligente ni castiga al perezoso. Viene como un juicio y se queda como una maldición. Y si sobrevives, si sales arrastrándote de la temporada con todos los dedos y la mayor parte de tu alma intacta, felicitaciones. Has pasado la prueba hasta el próximo año. La primavera se convierte en un rumor, un mito que la gente susurra cuando piensan que las paredes no escuchan. Recuerdas la lluvia cálida, los brotes verdes, el sonido de las abejas, pero se siente más como un sueño que un recuerdo. La nieve sigue cayendo. Tus hombros permanecen encorvados. No has sentido la luz del sol en semanas. Marcas los días con arañazos en la viga. Empiezan a difuminarse. ¿Ese era domingo o lunes? ¿Importa? El calendario es un lujo ahora. El tiempo se mide por lo baja que está la pila de leña. ¿Cuántas cucharadas de harina quedan? ¿Cuántas toses antes de que alguien se quede callado? Y cuando finalmente llega el deshielo, lento, húmedo, miserable. No es una celebración. La nieve se derrite en barro. El suelo cede bajo tus botas. El techo comienza a gotear de nuevo, pero el aire huele diferente. Hay movimiento en los árboles. Escuchas pájaros. Lloras. Y te sorprende. La primavera no te salvó. Tú te salvaste a ti mismo, apenas. El invierno intentó borrarte. Te aferraste al borde de la vida con dedos congelados y herramientas astilladas y una fe que se agrietó más de una vez. Y ahora tienes que hacerlo todo de nuevo. Te preguntas cómo la gente a tu alrededor sigue adelante.
La mujer que perdió a su hijo pero aún aviva el fuego. El viejo con un ojo que tararea silenciosamente mientras talla astillas. No hay heroísmo aquí, solo resistencia, un lento y terco rechazo a morir. Y en eso hay algo cercano a la esperanza, no brillante ni ruidosa, pero sólida, como la última brasa en el hogar, brillando débilmente, desafiando al frío a apagarla. En la América temprana, el trabajo no es algo que haces. Es algo que sobrevives. No hay fines de semana, no hay días festivos, a menos que sean religiosos, y de algún modo igualmente agotadores. No hay pausas para el café, no hay viernes casual. Solo hay una regla. Trabajas o mueres. Te despiertas antes del amanecer porque dormir más allá del alba es un lujo reservado para los muertos. Tus manos ya están adoloridas por lo de ayer. Te duele la espalda. Tus rodillas se sienten como si te las hubieran prestado de un hombre el doble de tu edad y te las devolvieran rotas. Te estiras solo porque quedarte encogido duele más. Alguien cerca ya se está moviendo. Escuchas agua chapoteando en un cubo. Fuego siendo avivado de brasas moribundas. Una tos que suena más ominosa que la semana pasada. El desayuno, si es que sucede, es rápido y funcional. Tal vez un trozo de pan duro, un poco de gachas frías. Un sorbo de cerveza débil, porque el agua probablemente porta enfermedades nuevas y emocionantes. Luego es salir por la puerta hacia el barro, el frío o el calor, dependiendo de qué castigo estacional hayan elegido los dioses del clima para ti. Si eres un hombre, tu trabajo está afuera. Si no estás muriendo, estás cortando, cavando, arando, acarreando o martillando. Los campos no se aran solos, y los bosques no se convierten mágicamente en casas. Pasas tu día luchando contra la tierra, desenterrando rocas, labrando suelo rocoso, rezando por lluvia, luego maldiciendo cuando se inunda. Construyes cercas que se caen en las tormentas. Cortas árboles que astillan el hacha, acarreas troncos que amenazan con romperte la columna, y siempre, siempre, sudas. Tus herramientas son pocas y rudimentarias. Una azada de hierro, un arado de madera, tal vez un hacha con un mango que ha visto mejores siglos. Si tienes suerte, tienes un caballo o un buey para ayudar. Si no, felicitaciones. Tus hombros son el caballo ahora. No hay mecánico, no hay caja de herramientas, no hay repuestos. Si algo se rompe, lo arreglas con cuerda, saliva y palabrotas creativas. Tu ropa trabaja en tu contra. Lana en verano, lino en invierno, botas que gotean, guantes que no existen, tus manos se agrietan y sangran, tus uñas se parten, las astillas se convierten en características permanentes de tu palma. Acarreas heno, barro, leña y, a veces, a otras personas. Tu columna vertebral es menos una columna y más una sugerencia. Si eres una mujer, tu jornada laboral es de algún modo peor. Todo lo que hacen los hombres, más todo lo demás. Cocinas, limpias, coses, acarreas, cuidas, crías y remiendas. Te despiertas más temprano y duermes más tarde. Hilas lana hasta que tus dedos están en carne viva. Amasas masa hasta que te crujen los nudillos y bates mantequilla hasta que tus brazos se sienten como plomo. Cortas leña, acarreas agua, y luego de alguna manera aún sirves la comida sin colapsar. El cuidado de los niños no es un descanso. Es un trabajo adicional. Llevas bebés en la cadera mientras revuelves ollas. Los niños pequeños se aferran a tus faldas mientras desentierras patatas. Amamantas a un niño mientras le dices a otro que deje de golpear a la cabra. Nadie te da las gracias. No hay aplausos, solo más trabajo. Los niños no tienen pase. Tan pronto como pueden caminar sin caerse, se les pone a trabajar, alimentando pollos, recolectando astillas, acarreando agua, recogiendo piedras de los campos, sin juguetes, sin escuela. A menos que alguien te haya enseñado a leer entre tareas, un niño no es un niño. Es solo un trabajador más pequeño con menos derechos. Si uno logra sentarse quieto por mucho tiempo, alguien le entregará una tarea solo para mantener el orden natural de la miseria. La enfermedad no te excusa. Si no estás tosiendo sangre, se espera que ayudes. Un tobillo torcido significa que gateas en lugar de caminar. Una fiebre significa que tomas más descansos, no que te detienes. Si mueres, bueno, eso es una boca menos que alimentar y un par de manos menos que decepcionar a los campos.
El trabajo no se detiene por el duelo. Apenas lo reconoce. Los domingos son teóricamente un día de descanso, pero no son reposados. Vas a la iglesia, lo que puede significar caminar millas con zapatos malos, sentarte en un banco sin respaldo, mientras un hombre con túnicas grita sobre el pecado, y luego caminar a casa de nuevo, pensando en cómo todavía tienes que cocinar la cena y remendar tu camisa. Si es invierno, la iglesia está helada. Si es verano, es una caja de sudor llena de moscas y gente sin lavar. Algunos trabajos son especializados. Si eres herrero, tu mundo es calor, martillo y humo. Te quemas regularmente, inhalas polvo de metal y te quedas medio sordo por el golpeteo del hierro contra el hierro. Si eres tonelero, haces barriles para almacenar alimentos, agua, cerveza. Y si lo arruinas, algo se estropea y la gente muere de hambre. Un curtidor trabaja con pieles, orina y calorías. Sus manos están perpetuamente en carne viva. Su ropa apesta. Sus pulmones lentamente dejan de funcionar. Incluso los trabajos más fáciles no son fáciles. Sastrería. Te sientas encorvado sobre una vela, cosiendo a través de tela áspera con una aguja desafilada hasta que se te cruzan los ojos. Cocinar. Te paras sobre un hogar abierto, respirando humo, quemándote las palmas. Partería. Ayudas a traer vida al mundo sin herramientas, sin esterilización, y cada posibilidad de ver a la madre o al niño o a ambos desvanecerse. El trabajo es constante. Siempre hay algo roto, siempre hay algo goteando, siempre hay algo pudriéndose, faltando o incendiándose. Parches techos bajo la lluvia. Cavas zanjas en la oscuridad. Arreglas carros con cuerda y oraciones. Esquilas ovejas y persigues cerdos y limpias herramientas que nunca se mantienen limpias. Barrer el piso aunque la tierra sea un residente permanente. Por la noche, tus músculos gritan. Te acuestas sobre paja y sientes cada piedra debajo de ti. Tus piernas se contraen. Tus manos se acalambran. Te duermes a mitad de una frase. Te despiertas aún cansado. Y luego lo haces de nuevo. Las estaciones cambian el trabajo, pero nunca la carga. En primavera, plantas. En verano, deshiervas y acarreas y ahuyetas nubes de insectos que tratan tu piel como un festín. En otoño, cosechas, acarreas y conservas lo poco que logras sacar de la tierra. En invierno, partes leña, peleas contra la escarcha y pasas horas solo manteniendo vivo el fuego. Trabajas más duro para no congelarte de lo que nunca lo hiciste para no morir de hambre. Sueñas con descansar, pero incluso tus sueños están llenos de tareas. Trae agua, desgrana maíz, persigue gallinas. Tienes pesadillas sobre perder herramientas porque reemplazar una podría significar cambiar tus únicas botas. Y todo lo que haces, lo haces con el conocimiento de que podría no ser suficiente. Una helada tardía, una inundación temprana, un brote de fiebre, y todo el trabajo de tu temporada se convierte en cenizas. Siempre estás a una mala semana de la ruina. No hay días por enfermedad, no hay segundas oportunidades, no hay ascensos, solo supervivencia, uñas rotas y el conocimiento profundo y silencioso de que no importa cuán duro trabajes hoy, a mañana no le importará. El trabajo no te hace más fuerte. Te desgasta. Embrutece tu mente. Ahueca tu cuerpo. Dejas de mirar a la gente a los ojos porque estás demasiado cansado. Olvidas cómo reír a menos que la broma sea sobre finalmente morir. Pero aún así, te levantas todos los días porque nadie más lo hará por ti. Este es tu trabajo en la América temprana. No es una carrera, no es una vocación, solo el acto diario de no rendirse. Y ya sea que estés arando la tierra, fregando pisos, cuidando niños o destripando peces, lo haces hasta el día en que tus manos finalmente dejan de moverse. E incluso entonces, alguien esperará que te entierren rápidamente para que puedan volver al trabajo. A veces alguien se rompe, se sienta en medio de una tarea y simplemente se detiene. Sin llorar, sin discurso, solo quietud. Sus ojos se vuelven vidriosos, sus manos se aflojan, y después de unos minutos, alguien más asume silenciosamente su trabajo. Nadie habla de eso porque todos saben que podrían ser los siguientes. Una mala noche, un tirón muscular, una comida faltante. Eso es todo lo que se necesita. Así que trabajas, aguantas. Porque en la América temprana, tu valor se mide por tu trabajo.
Y cuando llega el día en que ya no puedes contribuir, cuando tu espalda cede o tus piernas no te sostienen, no hay jubilación. Solo hay ausencia y un nuevo nombre agregado a la lista de los que se fueron. El cielo se oscurece y las herramientas finalmente se dejan a un lado. No porque el trabajo haya terminado, sino porque la luz se ha ido. Caminas a casa, con los músculos gritando, sabiendo que mañana será igual. Y la parte más cruel. Una pequeña parte de ti está agradecida. Agradecida de que habrá un mañana. No contraes enfermedades en la América temprana. Ella te atrapa. Lentamente al principio, a través de una tos que no desaparece, un corte que se niega a sanar o un extraño dolor detrás de los ojos. Luego, de repente, te tiene. Y cuando lo hace, no hay médico que venga, ni sábanas limpias, ni botiquín de medicinas, solo oración, agua hirviendo y esperanza ciega. Cada respiración es un riesgo. Cada gota de agua, cada raspadura de comida, cada mano que estrechas, si tienes la suerte de vivir entre gente lo suficientemente limpia como para estrechar manos, podría llevar tu próxima gran perdición. La teoría de los gérmenes aún no existe. La enfermedad se atribuye al aire viciado, al castigo divino. O quizás a ese vecino que siempre sospechaste que era demasiado alegre. Los remedios locales son variados. Una persona recomienda ajo, otra cataplasmas de mostaza. Alguien más jura por el sapo en polvo. Cualquiera que sea la cura, se administra con manos temblorosas y absoluta confianza, lo cual es reconfortante hasta que te das cuenta de que nadie sabe realmente lo que está haciendo. Ya partes con desventaja. Tu dieta es basura. Estás desnutrido, con falta de sueño y crónicamente exhausto. Tu sistema inmunológico está trabajando horas extras solo para evitar que tu cuerpo se coma a sí mismo. Así que cuando llega la enfermedad, y siempre llega, golpea como un martillo. Las toses duran semanas. Las fiebres arden calientes y salvajes. Los cortes se infectan. Los dientes se pudren y se caen. Una astilla en el lugar equivocado puede llevar a una amputación. Puedes morir por pisar un clavo. Puedes morir por un parto, un dolor de estómago, un vaso de leche en mal estado. Puedes morir por comer la baya equivocada o por no comer nada en absoluto. La vida es un desfile de síntomas menores con potencial letal. Y no olvidemos la disentería, la forma que tiene la naturaleza de recordarte quién manda realmente. No es glamorosa. No es dramática. Es solo deshidratación lenta y desordenada hasta que tus entrañas se rinden y todo se apaga. No hay dignidad en ello, solo una cama de paja y alguien susurrando el Padre Nuestro mientras trata de no vomitar. No hay hospitales. Los enfermos son tratados en la misma habitación donde la gente come, duerme y discute. No hay privacidad, no hay saneamiento y no hay piedad. Te acuestas en tu rincón de la cabaña, sudando, temblando, alucinando, y esperando no molestar demasiado a los demás. Porque si lo haces, podrían decidir moverte afuera, y no volverás a entrar. Los tratamientos, tales como son, provienen de una mezcla de folclore, desesperación y consejos medio recordados. La sangría es popular. Tienes demasiado calor, demasiado frío, actúas de manera extraña. Sale la navaja o la sanguijuela. La sangría se considera un botón de reinicio universal, incluso si las últimas palabras del paciente son, me siento mareado. No es raro desmayarse a mitad del tratamiento. Algunos no vuelven a despertar. Las hierbas son la siguiente línea de defensa. Manzanilla, salvia, milenrama. Nombres susurrados como hechizos. Se infusionan, se machacan, se muelen y se frotan sobre las heridas con gran ceremonia. A veces ayudan. A veces no hacen nada. A veces empeoran las cosas. Pero el olor al menos te convence de que se está haciendo algo.